a este nuevo capítulo del podcast llamado EduVibes. En este episodio nosotros vamos a hablar sobre las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos semestres en las prácticas que hemos realizado en las escuelas. En mi experiencia he tenido la oportunidad en estos semestres de estar en diferentes escuelas, tanto en primaria como en secundaria. Pues la verdad ha sido una experiencia que me ha dejado pues muchas emociones y aprendizajes, ¿no? Y de igual manera pues muchos conocimientos. Al principio pues sí me sentía con dudas porque pues es muy diferente el estar pues en un aula estudiando a estar ya frente a clase como una docente. Aunque pues al principio sí fue difícil, pero siento que conforme pasaron los semestres e íbamos yendo pues a diferentes escuelas y haciendo prácticas, siento que eso pues nos ayudó muchísimo a desenvolvernos, ¿no? También. Pues primeramente de la primaria me sentí muy cómoda, la verdad me sentí muy cómoda, siento que ahí los niños son muy expresivos, ¿no? Siempre te reciben pues con una sonrisa y te hacen sentir parte casi del grupo, ¿no? Entonces eso se siente muy bonito. Y también me gustó ver cómo los niños se emocionan mucho por aprender. Eso se me hace algo muy, muy lindo, ¿no? También el cómo participan, el cómo te buscan incluso para pues contarte algo, ¿no? Eso es muy lindo, como que sienten que tienen mucha confianza ya contigo. También pues me di cuenta de que el ambiente que creas como pues docente influye mucho en cómo se sienten las clases dentro del aula. Entonces siento que en mi opinión es muy importante, ¿no? El tener un buen ambiente dentro del aula para que el alumno pueda desenvolverse y pueda adquirir conocimientos pues de una manera un poquito más efectiva, ¿no? También pues aprendí a que se tiene que tener mucha paciencia, también a explicar pues las cosas con calma y a observar las pequeñas cosas que a veces pueden pasar como desapercibidas, ¿no? Ponerle atención a esos pequeños puntos. Pues en cambio en la secundaria fue pues un reto totalmente diferente, ¿no? Al principio me sentí un poquito, mmm, pues se podría decir como fuera de lugar por los adolescentes, ¿no? A veces no muestran mucho interés o están un poquito más cerrados porque pues es una etapa totalmente distinta y pues es donde empiezan los cambios. Entonces hay veces que los alumnos o los adolescentes no saben lo que ellos mismos sienten, entonces es un poquito más difícil trabajar con ellos, pero también entendí que solo necesitan pues alguien que los escuche, ¿no? Que los comprenda y de igual manera que les enseñen pues con respeto, ¿no? Poco a poco pues fui sintiéndome un poquito más segura y logré tener momentos donde se interesaban en los temas, donde participaban y eso me hace sentir pues que estaba haciendo las cosas bien y eso siento que es algo muy importante, ¿no? De saber que estás brindando un aprendizaje pues significativo, ¿no? En general, pues las prácticas siento que a todos nos hacen crecer mucho, ¿no? No solo como futuro docente, sino también como persona. Porque cuando vas a una práctica, no solamente vas a tú enseñar a los alumnos, sino que tú aprendes muchísimo de los alumnos. Eso es algo que realmente se me ha quedado marcado. También aprendí pues que cada grupo es un mundo y que enseñar pues no es solamente repetir lo que dice en un libro, sino pues en realidad conectar con el alumno o los alumnos que les estás brindando una clase, ¿no? Y pues también adaptarte a sus necesidades, que eso es una parte muy fundamental. Cuando tuve mi primera práctica, la verdad es que no sabía muy bien lo que me esperaba. Estaba emocionada, pero también con muchos nervios, porque era mi primer acercamiento con los niños. Esa primera práctica, pues yo la fui a un kinder y fue una experiencia que me marcó muchísimo. Entrar a una aula y ver a niños tan chiquitos, tan llenos de energía y con una espontaneidad, fue algo que me hizo sentir muy bien desde el principio. Me acuerdo
que cuando fue el primer día los niños me veían con curiosidad, como preguntándose quién es ella, pero cuando empecé a convivir con ellos todo fluyó. Son muy transparentes, muy afectuosos y cualquier pequeña atención que les des te la devuelven en cariño. Me encantaba ver cómo se sorprendían con actividades simples como disfrutaban jugar y me di cuenta de que preescolar todo parte de lo emocional, desde la conexión que logras crear en ellos y fue ahí donde entendí la importancia de ser pacientes, de saber observar y adaptar cada cosa al ritmo de los niños. Después de esa primera experiencia en el kinder, me, me tocó hacer prácticas en dos escuelas primarias y fue muy interesante porque pude comparar contextos muy diferentes. En una de ellas era una escuela privada y noté que había más recursos y aulas que estaban bien equipadas y en general había una estructura muy marcada. Pero algo que me llamó la atención fue el trato hacia los niños. Sentía que a veces se les exigía mucho y que priorizaban más la disciplina, la imagen o que cumplieran ciertos estándares, más que atender lo que realmente sentían o necesitaban. En algunos momentos me pareció que los niños estaban presionados y me hizo pensar lo importante que es equilibrar lo académico con lo emocional. En la otra práctica fue en una primaria pública y ahí la experiencia fue completamente distinta. Las maestras eran muy cercanas a los alumnos y se notaba que conocían bien sus contextos, sus situaciones familiares y se reflejaba en la forma que los trataban. Había mucho cariño, empatía hacia los niños. Yo sentía que ahí los niños eran tratados con más humanidad. Vi a maestras que sin tener grandes materiales o tecnología lograban cosas increíbles con los alumnos, simplemente porque había vocación, paciencia y amor por enseñar a los niños. Esas primeras experiencias en la docencia me hicieron sentir muy bien, la verdad. Me reafirmaron que esta profesión es para mí. Disfruté cada momento desde el kinder hasta las dinámicas en primaria, desde las risas hasta los desafíos que pude llegar a tener y también me dejaron una reflexión, que más allá del tipo de escuela o los recursos que haya, lo más importante es la manera en que los tratemos a los niños, el respeto que le damos y en la forma de que los escuchemos y los acompañemos. Por eso, por eso es lo que realmente deja huella. A manera personal, pues yo puedo mencionar, ¿no? Que durante pues mis prácticas educativas, que pues relativamente han sido pocas en estos pues pocos años de estudio, uno de los momentos pues más significativos fue la primera vez que yo tuve la dicha de convivir con un grupo de estudiantes directamente, ¿no? Como lo mencionan mis compañeras, pues hemos trabajado con estudiantes tanto como de primaria y de secundaria, pues. De igual manera, pues nos hemos dado cuenta nosotras el cómo los alumnos se están relacionando fuera y dentro del aula, eh, nos, nos acercamos a ver el cómo ellos aprenden y qué es lo que necesitan más allá de un contenido académico, pues. De igual manera me encontré con realidades muy distintas a las que pues yo tenía, ¿no? De que a lo mejor pues los alumnos, algún, todos llegan con motivación para aprender algo nuevo o algo así. Sin embargo, pues esto no fue así, ya que había alumnos pues que llegaban con dificultades personales o dificultades académicas, que pues esto es muy notorio en niños y pues en adolescentes muchísimo más, ¿no? De igual manera, había niños que no necesitaban un apoyo académico, sino necesitaban ser escuchados. Eh, Al momento de yo realizar mis prácticas, pues entendí que la labor docente va más allá de, pues, de enseñar a los alumnos, ¿no? Una materia, una temática o algo, sino que esto pues implica acompañar, observar, adaptar
y pues responder con sensibilidad y con empatía a lo que sucede dentro de un aula o a lo que pues el alumno te pueda llegar a mencionar, pues. De igual manera, pude pues poner en práctica, ¿no? Algunas estrategias tanto para la motivación como para mantener la atención de los alumnos, estableciendo pues siempre una comunicación clara y respetuosa pues entre yo como practicante y ellos como alumnos. De igual manera, pues descubrí que eh, bueno, yo tenía muy en cuenta, ¿no? Que el ambiente en donde el estudiante se desenvuelve de manera pues mejor o que el aprendizaje pues es más significativo, es cuando el alumno se siente pues seguro, se siente valorado y tomado en cuenta. Esto pues como lo mencioné es clave para que el aprendizaje ocurra pues de manera oportuna, ¿no? Y pues considero, ya para cerrar mi opinión, que pues es una experiencia pues muy bonita, la verdad, ¿no? Ya que pues no tanto la experiencia fue de enseñar a los niños, sino que también fue una oportunidad de aprender yo cómo voy a hacer o cómo quiero brindar las clases, qué actividades quiero aplicar. Bueno, por mi parte, mi primer acercamiento con los estudiantes fue con fines de investigación al inicio de la carrera. En ese momento, eh, pues nos enfocábamos más en tener una noción, ¿no? de los contextos escolares en distintos niveles educativos. Realizamos investigaciones en primarias, en secundarias y en preparatorias. Trabajábamos temas como la continuidad escolar, la deserción, el acoso escolar, etcétera, ¿no? Ya más o menos a partir del cuarto semestre comenzamos a tener un contacto pues más profundo, ¿no? Con los estudiantes, ya que aquí ya nos enfocábamos más a tener intervenciones directas con ellos. Eh, recuerdo que mi primer día así dando clases, pues fue una experiencia muy bonita. Sin embargo, recuerdo que ese día sentía demasiados nervios porque era pues una experiencia nueva para mí. Ahí es donde, en ese primer contacto, donde yo me di cuenta que pues un aula puede ser demasiado diversa, ¿no? Hubo momentos en los que yo quería realizar cierta actividad, pero no podía realizarla debido a que no cumplía con las características o las necesidades que tenía el salón, y el salón contaba con aproximadamente 35 estudiantes. Entonces se debían de realizar muchas adecuaciones curriculares porque tenía desde niños que terminaban en 5 minutos y otros que necesitaban mucho tiempo para poder realizar cierta actividad. Incluso me llegué a encontrar estudiantes con algún tipo de discapacidad, por lo que siempre tenía que tener como eh, esas adecuaciones y nuevas estrategias, ¿no? Que se pudieran adaptar a todos. Fue un verdadero reto, la verdad, y justo ahí empecé a comprender, ¿no? Cómo pues a veces mm, no basta solamente lo teórico, ¿no? Se necesita también el desarrollo de muchas habilidades que nos permitan poder conectar con los estudiantes y aún más cuando son niños. Eh, en, en secundaria tuve una buena experiencia, sin embargo, sí lo encontré un poco más difícil desde mi perspectiva, debido a que están en una edad un poco difícil, a mi parecer, ¿no? Mucha gente los tacha de rebeldes o que no tienen conductas demasiado positivas, sin embargo, pues es normal en esa etapa, ¿no? Porque pues están creciendo, están
explorando el mundo. Recuerdo que una maestra dijo que a esa edad eran como pulpos, ¿no? Querían realizar muchas cosas y es algo que el docente debe de comprender, ¿no? Es un poco más difícil conectar con ellos, a mi parecer, ¿no? Desde mi experiencia. Sin embargo, pues sí fue una experiencia bonita porque me ayudó mucho a nutrirme de conocimiento. Ya ahorita en sexto semestre, pues en mi práctica más reciente, me sentí mucho más segura de mí misma porque ya tenía como experiencias previas, ¿no? Y esta vez pues fueron intervenciones que abarcaban un periodo más largo de tiempo y además de eso pues eh, estoy realizándolas en un centro de atención múltiple donde hay estudiantes con distintos tipos de discapacidad, trastornos, etcétera, ¿no? Con distintas capacidades. Fue una experiencia de muchísimo aprendizaje. Yo creo que aquí consolidé más mis conocimientos. Aquí yo me enfrenté a situaciones que teóricamente sabía que podían llegar a ocurrir, pero vivirlas ya me reforzó demasiado los conocimientos que tenía y pues también me ayudó como para me sentí yo más segura de mí misma, con más confianza y sé que esto me va a ayudar para nuevas intervenciones que surjan más adelante, por lo que fue una experiencia muy enriquecedora. Por ejemplo, yo recuerdo que el primer contacto que tuve con uno de mis niños, pues él no quería comunicarse conmigo. Le hacía preguntas, pues, básicas para poder entablar un ambiente de confianza, donde yo le preguntaba cómo estaba, cómo se llamaba, aunque yo ya sabía su nombre, ¿no? Pero era más como para poder cumplir con mi objetivo. Le explicaba la actividad siempre con una sonrisa, incluso yo intentaba como contarle cosas de mí. mm, y él solamente se limitaba a responderme con gestos y señas. Y en ese momento yo pensé en muchas cosas. Yo pensé que tal vez no le agradaba, tal vez no le entendía la actividad o no le gustaba, que tal vez no, yo no gesticulaba bien. Entonces comencé a pensar un montón de cosas y ya después pues opté por lo más racional, ¿no? Que es que pues los niños necesitan sentirse en confianza, no, porque pues yo era una desconocida, ¿no? Tú llegas, eres una persona desconocida para el niño, entonces debemos de buscar la manera de poder conectar con él, ¿no? Para que el aprendizaje pueda fluir de manera significativa. Ya a partir de ahí, pues me enfoqué en llevar actividades que involucraban movimiento y comunicación. Yo siempre me encargué de estarlo observando constantemente para poder identificar los intereses que el niño tenía y a partir de ahí, pues acercarme, ¿no? No pasó mucho tiempo, de hecho, para que el mismo estudiante comenzara a hablarme. Lo que facilitó mucho, pues, las sesiones próximas. Ahora en la actualidad, pues él ya me expresa sus dudas, me cuenta sus dificultades y lo más bonito es que me dice que quiere aprender, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde entra también mucho la paciencia, el hecho de que tomes en cuenta, ¿no? Los intereses que el estudiante tenga para que se siente escuchado, eh, que tú busques estrategias. Yo, por ejemplo, por mi parte tuve que hacer demasiadas investigaciones extras, ¿no? Para poder identificar cómo yo me podía acercar a él, qué estrategias me podían servir con las características que el estudiante tenía. Entonces, eh, ya con todas estas prácticas, la verdad puedo decir que he aprendido un montón y pues espero seguir aprendiendo en futuras prácticas docentes.